Buenos días, Dios les bendiga. Qué bendición, qué privilegio estar hoy aquí y reunirnos para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Gracias a la obra que Jesús hizo en la cruz podemos hoy entrar confiadamente ante el trono de gracia para hallar el oportuno socorro y para poder darle una oración a Dios como Él se la merece. La palabra de Dios dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que pidámosle a Dios que en esta hora nosotros podamos venir delante de Él para adorarle y para exaltarle. Recordemos que la obra de Jesús en la cruz muestra su amor para con cada uno de nosotros y también muestra su poder y su victoria. Al vencer Él en la cruz nos ha hecho a nosotros también más que vencedores. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 5:5: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pues nosotros que creemos que Jesús es el Hijo de Dios somos más que vencedores. Así que vamos a exaltar a Dios y vamos a recordar esa victoria que Él tuvo en la cruz. Ahí donde estás te pido a que cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este momento, te damos gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Tu palabra dice que donde dos o más personas se reúnen en tu nombre, ahí estás tú, Dios. Hoy aprovechamos para reunirnos en nuestros hogares, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las personas que estamos conviviendo, Dios, y reunirnos también a través de estos medios, a través de las plataformas virtuales, Dios, para exaltar tu nombre. Queremos bendecirte, queremos exaltarte, queremos pedirte que perdones nuestros pecados, que nos limpies, Dios, y que también nos permitas venir en espíritu y en verdad a darte una adoración y una alabanza como tú te la mereces. Te entregamos este tiempo, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que a través de tu Santo Espíritu nos permitas, Dios, llegar a ese lugar santísimo al cual podemos entrar, Dios, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, y que podemos, Dios, venir y adorarte. Queremos hacerlo y queremos regocijarnos, Dios, en esta alabanza y en esta oración. Te damos gracias, Señor, y te entregamos este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Qué gran abismo nos apartaba, cuán grande monte nos separó. En mi angustia miré al cielo, clamé a ti en mi oscuridad, y en mis tinieblas tu amor perfecto apareció y me rescató. Él ha vencido, lo hizo todo, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién pensaría tan grande gracia, inagotable tu gran amor? El Dios eterno bajo del cielo llevó el pecado y mi dolor, y por la cruz soy perdonado, me ha redimido el Salvador. Hermoso Cristo, soy tuyo siempre, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió, en su
Por la mañana del tercer día resucitó, volvió a vivir. ¡Aleluya! El gran rugiente rompió el silencio, a la muerte derrotó. Tuya es la victoria, Dios. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, aleluya, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Bueno, después de este tiempo maravilloso también queremos entrar en un tiempo de adoración, así que dispongamos nuestros corazones para escuchar la palabra. Digámosle a nuestro Dios que sea Él colocando en nosotros ese corazón bueno, que sea como esa buena tierra, donde Él pueda sembrar su palabra para que dé un fruto abundante al 100 por 1, y que sea Él a través de las palabras que ha puesto en el predicador dándonos su mensaje. Así que entreguemos el tiempo de la palabra. Señor Jesús, te damos gracias, te pedimos para que seas tú tocando nuestros corazones, que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, moviéndonos, Dios, motivándonos para escuchar tu palabra, y que seas tú tocando la vida del predicador, Dios, para que tu palabra sea con poder, con denuedo, Dios, y sea respaldada con tu Santo Espíritu. Te entregamos este tiempo y te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, un saludo para todos. El tema que me corresponde predicar hoy se titula Al que venciere. Vamos a orar por esta palabra para que el Señor disponga nuestro corazón en este momento. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y te alabamos, Señor. Pedimos hoy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, que despiertes nuestros oídos espirituales para entender tu palabra y llevarla a la práctica, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Al que venciere. Son las promesas que Jesús nos dice en Apocalipsis 2 y 3 y son dirigidas a la iglesia. En Mateo 11, 28, 30 la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En este tiempo de cuarentena, debido a la pandemia, hemos notado que las personas están muy cargadas, muy trabajadas, que muchos de nosotros en nuestro corazón albergamos cosas que no están bien, y han salido a la luz esos problemas e inconvenientes cuando hemos estado reunidos en familia o compartiendo mucho tiempo encerrados. Vemos que en este tiempo las noticias nos dicen que las denuncias por maltratos han aumentado. Entonces esto denota o demuestra que algo está sucediendo en el corazón, que algo no estamos haciendo bien. Y muchas de esas formas incorrectas de actuar
surgen de nuestro corazón cuando nuestro corazón realmente no ha madurado, cuando no hemos crecido. Digamos que todas esas situaciones son evidencia de que no estamos haciendo lo que Cristo nos dejó, las enseñanzas que Él nos dejó que guardáramos. En Hebreos 5, 12 y 14 la palabra de Dios nos dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Quiere decir que aún nos falta madurar, que aún hay cosas en nuestro interior y en nuestro corazón que salen a la luz, que hacemos daño, que causamos heridas y que no estamos reparando. Estamos reparando nuestras casas tal vez en este tiempo, algunas goteras, algunos daños, pero no estamos reparando relaciones, no nos estamos mirando a los ojos, no estamos resolviendo las dificultades que todos tenemos. Entonces es una clara evidencia que nos hace falta más diligencia en atender las palabras del Señor Jesucristo. Muchos creemos que por nuestra salvación viene por la fe en Jesucristo, y eso es cierto. En el capítulo 2 de Efesios nos lo explica. Y la salvación es por fe en Él, no por obras, para que nadie se llene de vanagloria. Pero también la palabra de Dios nos dice que cuidemos nuestra salvación. ¿Y eso qué significa? En Hebreos 2:1-3 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es claro, a pesar de que hemos sido salvados por su gracia, como lo decíamos ahora, debemos reconocer el gran valor de esa salvación, y cuidar nuestra salvación significa trabajar en la obra para la cual Cristo nos dio esta salvación. O sea que la salvación implica una responsabilidad, no solamente la salvación de nuestras almas, nuestra vida eterna, sino una misión que Cristo nos entregó a todos, unas obras que Él nos entregó, que de antemano había preparado para todos aquellos que hemos creído en Él. Por eso en Mateo 28:20 nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todas las cosas que el Señor nos mandó y quedaron escritas en su palabra, estamos llamados a hacerlas, a llevarlas a cabo. La pregunta es si las estamos llevando a cabo. Por eso Él da grandes promesas al que venciere, al que hiciere esas cosas que Él colocó, esas obras que de antemano preparó para nosotros. Entonces, por eso nos dice al que venciere, lo repite 7 veces en este capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. Y el primer aspecto, o la primera promesa, nos dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Entonces, en Cristo somos más que vencedores. Eso es claro en Romanos 8:37, donde nos dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos amó y nos dio vida eterna. Por eso Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Él es nuestra vida. Él es ese árbol de la vida, el cual nos ha dado vida eterna. En el Apocalipsis 22:1-2, la palabra de Dios dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Este árbol representa el sustento, la provisión y la vida abundante que nosotros tenemos cuando creemos en Cristo, cuando lo hemos recibido. Y ese lugar es un lugar reservado para nosotros, para los que hemos tenido fe en Jesucristo. Y Él será nuestro sustento y nuestro alimento permanente. Vamos
a tener esa dependencia directa en ese lugar de Él. Por eso Él nos dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Lo dice el Señor Jesucristo en Juan 10:28, confirmándonos que Él es esa vida, que en Él está la vida. El segundo aspecto, o la segunda promesa, que está muy relacionada con esta primera, está en Apocalipsis 2:11 y nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa segunda muerte está preparada para aquellos que han rechazado a Cristo. Cristo no vino al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvado por medio de Él. Eso nos lo dice Juan 3:16 y 3:17. Pero estos dos llamados del Señor Jesucristo al que venciere, estos dos primeros llamamientos, es al arrepentimiento. Porque muchos hemos conocido a Cristo, lo hemos recibido, pero hemos perdido ese primer amor. Y eso está en el contexto de las cartas donde están estas promesas del que venciere. Pero también nos invita a aborrecer el pecado, ¿sí? Apartarnos completamente del pecado. Porque el pecado realmente es lo que está haciendo, es la explicación a la situación por la que estamos pasando. Muchos se preguntan por qué está sucediendo esta pandemia, por qué están sucediendo no solo eso, guerras, muertes, hambrunas, que lo hemos visto muchos estos años y nos hemos acostumbrado a oírlos. Es la primera vez que una situación llega tan cerca a todos nosotros y esto lo que está demostrando es que el pecado destruye la tierra y eso lo confirma la palabra en Isaías 24 del 4 al 5. Dice la palabra de Dios, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. La palabra de Dios nos dice claramente que lo que está sucediendo en la humanidad, la enfermedad de la tierra, las enfermedades que están ocurriendo en el mundo son producto del pecado del hombre, son debido a ese pecado. Incluso en el versículo 10 de Isaías 24 dice, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Qué enorme parecido este versículo a lo que estamos sufriendo en este momento. Nuestras casas están cerradas. Dice que quebrantada está la ciudad por la vanidad, porque nos hemos dedicado a buscar riqueza, a acumular tesoros en la tierra, pero no a acumular tesoros en el cielo. Todas estas palabras que vamos a ver hoy, estas promesas, tienen un fundamento espiritual. Lo que nosotros hagamos en el cielo, lo que ocurra allá en el cielo, va a ser el resultado de lo que hicimos aquí en la tierra. Es decir, aquí en la tierra nos estamos preparando para lo que vamos a hacer en el cielo. Y estas promesas que Jesús las empieza diciendo al que venciere, denotan el trabajo que nosotros debemos hacer aquí en la tierra y que luego vamos a recibir recompensas allá en el cielo. Pero la pregunta es, ¿las estamos haciendo? ¿Sabemos qué obras tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra para que luego allá haya una recompensa, recibamos esa recompensa, recibamos un puesto, un lugar ya preparados para lo que vamos a hacer allá? Es decir, preparándonos aquí, recibimos lo que vamos a hacer allá. No es allá la preparación, es aquí. Entonces, en un día, en un momento a otro, nos dimos cuenta que las riquezas que acumulábamos, las casas, los vehículos, todas las cosas valían nada, valían cero. Lo único que tiene valor incalculable en este momento es que Cristo esté en nuestro corazón. Eso es lo que tiene un valor incalculable, o mejor dicho, no tiene valor. Es lo que realmente es importante. O sea, no tiene una forma de estimar el gran valor que tiene eso. Entonces, pero las cosas materiales, nos dimos cuenta que quedaban prácticamente sin ningún valor o con un valor muy escaso. El otro aspecto, la otra promesa es, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Entonces, en esta promesa, el Señor nos habla del maná. Es un símbolo del sustento también y la provisión de Dios que ocurrió pues en el desierto cuando Israel
luego de salir de Egipto, el Señor lo sustentó durante ese tiempo en el desierto y le dio a comer del maná que venía del cielo. Es una cosa absolutamente grandiosa. Jesús, en muchos apartes del Nuevo Testamento, observamos que Él se hacía ver o se hacía reconocer como ese maná, porque Él nos da vida, porque Él nos da sustento. En Juan 4:32 y 36 dice la palabra de Dios. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este alimento secreto que no entendían los discípulos en ese momento, o que desconocían, no era otra cosa que la obediencia. Para Jesús su alimento era hacer la voluntad del Padre, hacer la obra para la cual el Padre lo envió. Asimismo nosotros, nuestro alimento, nuestro sustento, nuestro maná del cielo es hacer la voluntad de Dios, hacer la obra que Él nos mandó. ¿Pero la estamos haciendo? Esa es la pregunta que queda en cada uno de nuestros corazones. Escuchar a alguien significa obedecerle. Por lo menos en el contexto del Antiguo Testamento, los estudiosos del idioma hebreo hablan que no había una palabra tal cual para obediencia, sino que cuando se hablaba de escuchar, se entendía de por sí que escuchar era obedecer. Ahora en el español nosotros tenemos que explicar que una cosa es escuchar la palabra y otra cosa es obedecerla. En el Antiguo Testamento aquel que no escuchaba era aquel que no obedecía. Ahora nosotros tenemos que explicar que realmente escuchar la palabra significa obedecerla. O tenemos que aclarar que hay que escucharla, hay que meditarla, hay que llevarla y ponerla por obra. Entonces realmente al que obedece Dios le fortalece, porque ese es su alimento. Eso es lo que sucedía con Jesús. Él era fortalecido porque él obedecía a Dios en la obra que el Padre le había designado. Entonces, por eso estamos invitados o llamados a obedecer la palabra de Dios. La interpretación más idónea del tema de la piedrecita blanca era que en el tiempo, en la cultura grecorromana, con el tema de las competencias olímpicas, a los atletas se le daba una piedrecita blanca con su nombre escrito a los que vencían, a los que eran vencedores de esas competencias. Y solamente ellos tenían el privilegio con esa piedrecita blanca de entrar al banquete que se realizaba luego de esas competencias. O sea, a ese banquete solamente entraban los vencedores. Asimismo, solamente nosotros los que hagamos estas cosas, estas obras, que guardemos la fe, que guardemos las cosas que estamos enseñando en este día, vamos a tener ese privilegio de entrar a ese banquete de triunfadores, ese banquete de vencedores. Es decir, que quien obedece es el que triunfa. Y eso lo vemos en 2 de Timoteo 4, 7, 8, cuando Pablo ya termina su misión acá en la tierra, ya el Señor le avisa que se lo va a llevar o que se va a ir. Y él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una esperanza en la venida de Jesucristo, y la pregunta es: ¿estamos ya preparados para irnos con Él? ¿Hemos peleado la buena batalla? ¿Hemos recorrido esa carrera como un atleta que se prepara para correrla de la mejor manera posible para llegar a la meta? En otras palabras, Pablo nos explica por el Espíritu Santo que el atleta debe prepararse, que el soldado de Cristo debe incluso quitar ciertas cosas de su vida que le pueden perjudicar en su carrera, y que se debe preparar para esa carrera. ¿Nos estamos preparando para esa carrera de la fe? ¿Estamos guardando la fe? El siguiente aspecto es: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero,
como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, 26, 28. Entonces, en el contexto de esta palabra, antes de Apocalipsis 2, 26, el Señor en Apocalipsis 2, 19 le está hablando a la iglesia y le dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que todas tus obras postreras son más que las primeras. ¿Sí? Entonces, estamos practicando el amor, la fe, el servicio, la paciencia. Estamos haciendo esta obra para la cual el Señor Jesús nos redarguye en este momento que la hagamos en la iglesia. Porque en Apocalipsis 22, 16 el Señor Jesús dice de sí mismo que Él es la brillante estrella de la mañana. Entonces, cualquiera que finalice con fidelidad y perseverancia estas pruebas y las supere, Jesús promete darle un futuro glorioso, ¿sí? Que compartirá con Cristo mismo. Aquí permite darle autoridad sobre las naciones, ¿sí? Es decir, reiteramos lo que estábamos hablando ahora. La preparación, las obras que hagamos ahora, lo que finalicemos ahora, la fe que tenemos en nosotros, que demostremos haciendo la obra que Jesús nos ha dicho que debemos cumplir, nos dará puestos de privilegio y recompensas en el cielo, en la eternidad. Entonces, la prueba que estamos pasando en este momento, ¿la estamos superando? Tenemos que mejorar el trato con nuestra familia, tenemos que practicar el amor, porque el amor se está enfriando, porque el hombre realmente no ha creído, no ha tenido fe. Hallará fe en la tierra cuando el Señor regrese. Cada día se va enfriando el amor. Entonces debemos pasar esta prueba, aprovechar estas situaciones que están sucediendo para corregir cosas y deficiencias de nuestro carácter, para hablar el uno con el otro y mirarnos a los ojos, para pedirnos perdón, para practicar el amor, para que todas esas cosas negativas que están saliendo a la luz las corrijamos. Están ahí, no podemos negarlo, no podemos taparlo, nuestra conciencia con religiosidad y con simplemente decir leemos la Biblia ya, o antes nos congregábamos y asistíamos a una congregación y como quien dice ya cumplimos, pero seguíamos siendo los mismos, no cambiábamos en nuestro carácter. Las prédicas pasadas hemos estado hablando de la humildad, hemos bajado la cabeza, tenemos humildad en el trato con las otras personas, o nos llenamos de enojo, de rabia, de cosas, y aún en nuestro interior hay un fuego hirviendo, y que lo sacamos con nuestra familia, con las personas que al contrario debemos amar. Lo otro que debemos, que la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:5, nos dice la otra promesa, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, esta palabra es muy importante, porque esta palabra, el contexto de esta palabra son, digamos, las acciones justas de los santos. Lo vemos en Apocalipsis 19, 7, 8, que nos confirma qué son esas vestiduras blancas. ¿Qué significan esas vestiduras blancas? Dice la palabra: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces aquí nos revela que esas vestiduras blancas representan las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las acciones que nosotros hacemos? ¿Estamos actuando en justicia y en verdad? La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 3, 2, 3: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor nos está llamando a purificarnos, a colocarnos esas vestiduras blancas, o sea, esas acciones correctas, íntegras, a actuar en justicia. El mundo nos conocerá por nuestras acciones. La palabra de Dios explica que la naturaleza entera, toda la creación, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, de esas acciones justas, de los que hemos sido justificados por medio de la fe en Jesucristo.
El Señor está interesado entonces que despertemos como iglesia, que no estemos adormecidos, que nos levantemos en conocimiento, en santidad, que seamos coherentes con el mensaje que está en la Biblia y que decimos que creemos. Si decimos que creemos en este mensaje, hay unas acciones justas que nosotros debemos practicar y que estamos llamados a esforzarnos por hacer bien, no solo para que nos miren porque hacemos acciones justas, sino porque verdaderamente estamos evidenciando lo que está en nuestro corazón, esa salvación que está en nosotros, debemos evidenciarla a través de acciones justas. Por eso en Daniel 11:32 la palabra de Dios nos dice: con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estamos llamados, claro que sí, a esforzarnos y actuar. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios, porque conocemos su palabra, porque guardamos su palabra y porque somos más que vencedores por aquel que nos amó. La siguiente promesa dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:12. Entonces, en esta palabra habla mucho de aquel que venciere, es aquel que guarda la palabra, que guarda la enseñanza de Dios. Y hay una promesa muy importante, es como un faro en medio de la oscuridad, o sea, es una alerta para que escuchemos atentamente esta promesa que se relaciona con Apocalipsis 3:12. Unos 2 versículos antes está el contexto de esta palabra. Dice Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿qué significa la palabra de mi paciencia? Significa que aquellos, ya que has guardado mi mandato de ser constante, ya que has sido constante, que has sido perseverante, entonces yo te guardaré de la prueba que viene sobre el mundo entero. Esto significa esta palabra. Y estamos viviendo un momento de prueba, pero van a venir muchas pruebas más. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, incluso las pruebas que estamos pasando no solamente son esta enfermedad, lo que está sucediendo en nuestras familias son pruebas. El mundo nos prueba, Satanás, el maligno, nos coloca tentaciones a todo momento. La carne, esa tendencia al pecado, las tentaciones, o sea, son muchas cosas con las que tendremos que luchar y tenemos que sostenernos, ser constantes. No dejar que esas cosas nos conmuevan, porque nuestra vida está fundamentada sobre la roca. Hemos puesto a Jesús como nuestra roca, entonces pueden llegar vientos, mareas, virus, lo que sea, pero estamos sostenidos sobre la roca. Nadie nos debe quitar esa fe y esa constancia, esa permanencia. Jesús en esta palabra nos invita a permanecer, a ser constantes, y nos premiará. Nos colocará grandes recompensas. Imagínense que seremos columna en el templo de mi Dios. Son promesas que aún en nuestra mente no cabe toda la grandeza que el Señor y toda la recompensa que el Señor nos dará por guardar, por ser constantes en medio de esta prueba. Incluso en Josué 1:7, por eso nos reitera, nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Permanecer, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Guardar su palabra, insistir, persistir, como dice 1 Timoteo 4:15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, lo que estamos hablando. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay un punto clave que demuestra incluso si somos salvos o no, y es la persistencia en la palabra de Dios. Aquel que persiste, que permanece, es una evidencia de que está con Cristo, que está haciendo la obra de Cristo. Pero también muchos nos hemos descuidado en persistir, en guardar, en ser constantes en esto. Es el momento
Este es el anuncio, la campana que nos dice, ojo, despertemos, seamos constantes, porque si no somos constantes no seremos librados de la prueba, de esa tribulación que viene para el mundo entero de acuerdo a la Escritura. Y por eso la palabra nos insiste en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso esta promesa en esta parte de Apocalipsis 3:12, al que venciere, se trata o está en el contexto de guardar esa palabra, de ser diligentes en guardar esa palabra, en usarla bien. ¿Usamos bien la palabra de Dios? ¿Estamos preparados para dar razón de esta palabra? ¿Conocemos, hemos guardado, memorizado, entendido la palabra de Dios? El último aspecto, o la última promesa en este contexto que estamos hablando, dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21. En esta parte, el Señor nos redarguye a que no seamos tibios. Y ese es el contexto en el que está esta promesa. El Señor no quiere que seamos tibios, porque dice su palabra que al tibio, al que dice en el versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estamos llamados por el Señor Jesucristo a dejar la tibieza de una vez por todas. Sobre todo ante estas circunstancias ya tenemos que tomar decisiones que nos digan, que demuestren en nuestra vida familiar, en todas las áreas de nuestra vida, que de verdad estamos con Cristo. Es momento de dejar el orgullo, de dejar las malas palabras, de dejar el pecado, la fornicación y dejar todas aquellas prácticas que solamente traerán consecuencias. No podemos seguir durmiendo con el pecado un día más. Decir, ya mañana soluciono, yo mañana voy a la iglesia, o decir, sí, eso que está predicando, sí, muy tenaz, pero no hacer nada. Eso es estar en la tibieza. Como decir, me entra la palabra, tal vez la estoy, digamos, oyendo, pero realmente no escuchando, porque no la estoy llevando a la práctica. En el contexto que está el Antiguo Testamento, quiere decir que si escuché, realmente obedecí. ¿Estamos realmente escuchando la palabra de Dios? Debemos ya dejar la tibieza para probar, para ver que el Señor es bueno. De seguro cualquier decisión que nosotros tomemos ahora de colocar nuestra vida en orden conforme a lo que Dios diga y no conforme a lo que el mundo diga o a mi conveniencia personal, es que yo después arreglo mi situación, por ejemplo, matrimonial, porque voy a esperar, porque no hay dinero, porque no. Lo más importante es considerar, ¿es lo que a Dios le agrada? ¿Es lo que Dios dice? Por supuesto que sí. Él no quiere que vivamos mal, que vivamos en pecado. Entonces es momento de arreglar nuestra situación, de ponernos a cuentas con Dios y de hacer lo que Él nos ha mandado que hagamos en estas, para que heredemos estas 7 promesas que el Señor nos ha dado, que el Señor ha prometido. Estas promesas el Señor Jesucristo las ha dado al que venciere, al que persevere hasta el fin, al que guarde sus obras, al que guarde su palabra. Y que permanezcamos y que logremos permanecer en la fe, en el amor de Cristo. Por eso en 2 de Pedro 1, 5, 9, la palabra de Dios, resumiendo contundentemente todo lo que hemos hablado hoy, nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, que si añadimos a nuestra fe todos estos elementos, acciones, buenas acciones, amor, dominio propio, afecto fraternal, todo este conjunto de cosas que el Señor nos pide, estas buenas obras, estaremos sostenidos, no caeremos.
seremos luego recompensados por mantenernos fielmente. Por eso en Apocalipsis 22:12 el Señor Jesucristo nos dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si somos constantes, perseverantes, esforzados, obedientes en guardar la palabra de Dios, en guardar lo que Cristo nos dejó y nos enseñó a través de sus apóstoles, seremos vencedores y tendremos estas grandes promesas. Seremos parte de este grupo de personas a los que el Señor les dice: a los que vencieren. Hermano, si tú quieres ser de ese grupo de los que vencieren, escucha esta palabra. Le damos gracias al Señor por esta su palabra y lo alabamos su santo nombre. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra, por esta enseñanza que nos das hoy, Señor, para que nosotros resultemos ser vencedores, Señor, en todos estos retos, estos compromisos, estas obras que tú has preparado de antemano para nosotros. Ayúdanos a cumplirlos, Señor, a tener claro, bendito Dios, lo que tú nos enseñas y a ponerlo por obra, bendito Dios. Te damos gracias, bendito Dios, por la provisión de cada familia, de cada hogar, para que seas tú bendiciéndolas, proveyéndoles, y también, bendito Dios, proveyendo a tu iglesia a través de los diezmos y las ofrendas, para que tu evangelio se siga predicando en todo el mundo. En el nombre de Jesús.